El contexto, el contexto es el mismo, ¿ya? El contexto. Vamos a presentar el contexto entonces. Ahí podemos ver el material, ¿verdad? El PPT. Este es el contexto del indigenismo y del vanguardismo. El contexto es el oncenio de Leguía, de 1919 hasta 1930. ¿Qué pasó en el gobierno de Leguía? El fin de la república aristocrática y el ascenso de la clase media. El ascenso de la clase media. A este gobierno se le conoce como Patria Nueva, ¿no? Al gobierno de Leguía. Y en ese gobierno hay una efervescencia, nacimiento de partidos políticos, partidos de masas. Víctor Raúl Aya de la Torre va a fundar el APRA, partido político de jóvenes de la clase media. Y José Carlos Mariátegui va a fundar el Partido Socialista de jóvenes de clase media. Surgen nuevos partidos políticos. Creo que se debería imitar también, ¿no? Hoy en día también debería haber nuevos partidos políticos, porque esos partidos políticos antiguos no quieren salir del poder, se quieren quedar ahí. Entonces, son partidos políticos tradicionales que se deben extinguir. Entonces, los jóvenes de hoy en día deberían formar sus propios partidos políticos de la clase media, del pueblo y para el pueblo. Debemos seguir el ejemplo de Víctor Raúl Aya de la Torre y de José Carlos Mariátegui. En el aspecto económico, hubo un préstamo de capital norteamericano para modernizar la patria, ¿no? Para modernizar. Se crea el Banco Central de Reserva del Perú, Banco Central Hipotecario, el Banco de Crédito Agrícola y también se crea el Sol de Oro. Y en el aspecto social, el indigenismo consigue el apoyo de intelectuales indigenistas. Se trata de reivindicar al indio y de solucionar el problema del indio. ¿Cómo lo van a hacer políticamente? Con el Patronato de la Raza Indígena, el Comité Pro Derecho Indígena y el Día del Indio. En el gobierno de Leguía se crea el Día del Indio, 24 de junio. Ley de la vagancia. Aquel desempleado vago que no hace nada tiene que trabajar en obras públicas. La ley de la conscripción vial. Trabajo obligatorio del indio de 18 a 60 años de edad en construcción de carreteras y caminos. Se le conoce como el nombre de la mita republicana. Y también en una reforma universitaria, ¿no? Una reforma universitaria. Características del indigenismo. Postula la reivindicación del indio, se aleja de la idealización romántica del indio, muestra una mayor cercanía al mundo andino, aborda temas sociales, políticos, culturales y económicos. No basta con reivindicar al indio. Para ser indigenista, no basta con reivindicar al indio. González Prada y Clorinda Mato de Turner querían reivindicar al indio y proponen como solución al problema del indio la educación. Pero para ser indigenista, ellos no son indigenistas, ellos son precursores del indigenismo. Ellos pertenecen al realismo. ¿Y por qué no pertenecen al indigenismo? Porque para ser indigenista tienes que conocer el mundo interior del indio, tienes que conocer la subjetividad del indio, conocer sus tradiciones, leyendas, costumbres, su idioma. Mariátegui hablaba del indio, pero Mariátegui no sabía hablar quechua. Ese fue su, ¿no? Su talón de Aquiles de Mariátegui. Bien,
Entonces, Mariátegui va a hablar del indio, pero relacionándolo con, en su libro Siete Ensayos, va a relacionar la política, la sociedad, la economía y la cultura. Hay dos etapas en el indigenismo: el indigenismo ortodoxo y el neoindigenismo. El indigenismo ortodoxo tiene como representante a Ciro Alegría, es realista, sigue el modelo narrativo del siglo XIX. En cambio, el neoindigenismo tiene como representante a José María Arguedas. En el neoindigenismo se incorpora la mirada mágica religiosa mítica del hombre andino. La magia, la religión y los mitos del hombre andino están presentes en las obras de Arguedas. Ahora veamos. Ah, bueno, esto también es importante. Ahora veamos. Un ratito vamos con el vanguardismo. Aquí tengo una pizarra de vanguardismo. Lo he dividido en contexto. Ya sabemos el contexto, que la patria nueva de Leguía, las características, representantes, y enfocándonos en Vallejo y sus etapas poéticas de Vallejo, que son tres: la etapa modernista, la etapa vanguardista y la etapa de compromiso político-social. Contexto: el vanguardismo peruano es, eh, es influenciado por el vanguardismo europeo, que aparece en el siglo XX. Este vanguardismo es iconoclasta. ¿Qué significa iconoclasta? Icono es una imagen religiosa, pero se va a rechazar esa imagen religiosa. Una imagen religiosa es una imagen tradicional, antigua. Iconoclasta significa rechazar todo lo tradicional, lo antiguo. ¿Por qué? Porque el vanguardismo es un arte nuevo que rechaza todo lo tradicional. El vanguardismo tiene varias escuelas artísticas: futurismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo. El futurismo le canta a la máquina, poemas al aeroplano, poemas a la locomotora, a la máquina. Máquina, máquina, máquina. Esa máquina, ¿sí o no? Ahí está, es una canción futurista entonces, ¿no? La canción de la máquina. El cubismo, C de cubismo, C de caligramas. En el cubismo se utilizan los caligramas, que son poemas visuales, poemas espaciales, también le llaman, poemas espaciales. Estos poemas tienen una forma: poema en forma de pájaro, poema en forma de sombrero. El dadaísmo experimenta con el lenguaje, viene del balbuceo del bebé, dada, y a partir de ese nombre se ha creado esta escuela, dadaísta. El surrealismo, ese de sueño. Ahí se estudia el mundo onírico, que es propio del sueño, el mundo inconsciente o subconsciente. Y ahí hay una escritura automática. El bebito Fiu Fiu también, claro. Caramelo de chocolate, wow. Características del vanguardismo. Recordemos esas iniciales: AVE, POE, metro sobre el nivel del mar. MSNM. A, AVE, POE. MSNM. A de alejamiento del realismo decimonónico. Los escritores vanguardistas se alejan de las técnicas del siglo XIX, y en el siglo XIX estaba el realismo. Por eso le llaman realismo decimonónico. Décimo es 10, nónico viene de 9. Se utiliza el verso libre. Pablo Neruda utilizaba el verso libre, escribía como le da la gana, sin utilizar la métrica tradicional. Y Vallejo también va a hacer lo mismo.
va a escribir como le da la gana. Los vanguardistas experimentan con el lenguaje, experimenta con el lenguaje. La poesía es visual, a esa poesía visual se le conoce como caligrama. Surge la modernización del lenguaje, surgen palabras nuevas, neologismos, y palabras que estén relacionadas con la sociedad tecnológica, la máquina y la velocidad. El nuevo léxico, nuevas palabras, trilce de Vallejo, es un neologismo. Y se habla del mundo inconsciente, el mundo de los sueños, inconsciente o subconsciente. En los representantes tenemos a tres, vamos a mencionar a tres. Carlos Oquendo de Amat, que escribió un solo libro, y ese libro tiene la forma de un acordeón así. Se estira y luego se encoge. Están pegadas las hojas, una al lado de otra. Están pegadas las hojas. En ese libro, 5 metros de poemas, vamos a encontrar caligramas, caligramas. Vamos a encontrar poemas visuales. Vamos a encontrar referencias al mundo inconsciente. Hay un poema ahí, se llama Poema del Manicomio. Tuve miedo y me regresé de la locura. Tuve miedo de ser una piedra, un color, un paso, porque mis ojos eran tristes y y mi corazón era un botón más de mi camisa de fuerza. Pero hoy que veo la calle que está mendiga de pasos, hoy mis ojos visten pantalones largos. ¿Qué significa hoy mis ojos visten pantalones largos? ¿Qué significa? ¿Qué significa que el poeta Llora, está triste. está triste? Sí, está llorando. Mis ojos visten pantalones largos. Está llorando. Tuvo miedo de ser una piedra. ¿Y por qué? ¿Cuál es la característica de una piedra? ¿Por qué tiene miedo de ser una piedra? ¿Cómo es una piedra? ¿Tendrá sentimientos? ¿Una piedra tendrá sentimientos? No, es duro, dura, dura. No tiene sentimientos, es insensible. Y el poeta dice, tuve miedo de ser una piedra, un color, un paso. Tuvo miedo de ser un color, tuvo miedo de ser un paso, de avanzar quizás, de avanzar, sin sentimientos, no para solitaria. Martín Adán también trata de hacer algo nuevo con la poesía. Él escribe una prosa poética, o sea, una prosa poética. Eso es lo que hace él. Renueva la prosa de su época, renueva la poesía de su época, una mezcla de poesía pero con historia. Y su libro se llama La Casa de Cartón. César Moro, él fue el que trajo el surrealismo de Francia. El surrealismo es de Francia. César Moro lo trajo. ¿Y quién fue César Moro? El profesor de Mario Vargas Llosa. Moro le enseñó a Vargas Llosa en el Colegio Militar León Soprado, le enseñó francés. Su libro de Moro se llama La Tortuga Ecuestre. Está dedicado a su pareja. ¿Quién era su pareja? Antonio. Así se llama su pareja, Antonio. Un moreno grandote. Un moreno grandote. Ese era su pareja. Moro le decía, Antonio es mi Dios. Sin Antonio no puedo respirar. Tiene unos versos muy, muy fuertes, muy violentos, referentes a Antonio. No apta para cardíacos. Qué lico. Vallejo, él es el que nos interesa más. 1892-1938. No solamente escribió poesía, Vallejo también escribe narrativa y teatro. En su narrativa tenemos tres novelas y un cuento.
Fabla salvaje, novela. El tungsteno, novela. En el tungsteno se habla sobre las injusticias que se cometen contra los indios que trabajan en las minas. Porque Vallejo había trabajado como administrador en las mineras de Quirubilca, en las minas de Quirubilca. Y ahí es donde Vallejo conoce las injusticias que se cometen contra los indios. Luego tenemos escalas melografiadas y el cuento Paco Yunque, que es un cuento muy clásico, ¿no? Cuento muy clásico. Paco Yunque, su primer día de clase, le hacen bullying. Es un niño provinciano, le hacen bullying. ¿Quién le hace bullying? Humberto Grieve, el hijo del patrón, de su mamá. Humberto Grieve es el que le hace bullying. Lo jalonea, lo lleva a su sitio. El profesor sabe que Humberto Grieve ha llegado tarde, pero no lo castiga. El profesor, en vez de castigar a Humberto Grieve, lo castiga al hijo del panadero. ¿Y por qué no lo castiga a Humberto Grieve? Porque su papá tiene mucho poder económico. Entonces, el profesor le dijo a los alumnos, hagan un ensayo sobre los peces, escriban todo sobre los peces. Y Humberto Grieve dijo, mi papá compró peces, compró todos los peces del mundo. Ellos viven en mi casa, están en la sala, en la cocina, en mi habitación. Y los chicos dijeron, Humberto Grieve está loco. ¿Cómo su papá va a comprar todos los peces? Y Paco Yunque hizo su ensayo. Fue el mejor ensayo. Pero Humberto Grieve se lo robó. Y el profesor, en vez de felicitar a Paco Yunque, felicitó a Humberto Grieve. Así deben ser los alumnos. Y lo llamó el director. El director también felicitó a Humberto Grieve. Y Paco estaba llorando. Paco Yunque estaba llorando. ¿Por qué? Porque Humberto Grieve le robó su ensayo. Y aparece su amiguito de Paco Yunque, Paco Fariña. Y Paco Fariña le dice a Paco Yunque, Paquito, no llores, no llores. ¿Por qué estás llorando? Porque Humberto Grieve me robó mi ensayo. No llores, mi tía me regaló un ajedrez. Hay que jugar con el ajedrez. Y el ajedrez simboliza la lucha entre el bien y el mal. Teatro. Él escribe Los Hermanos Colacho. Son dos hermanos empresarios que quieren ser políticos y luego quieren ascender a presidente, pero se dieron cuenta de algo, de que los presidentes de América Latina son títeres de Estados Unidos. Son títeres a su madre todo el océano, con toda ballena en la sala. Envidiosos. Me encanta el ajedrez. ¿Tú sabes quién es mi viejo, brother? La clásica, ¿no? ¿Sabes quién soy yo? ¿Sabes quién soy yo? Colacho hermanos. Se dieron cuenta de que Estados Unidos, hay dos organismos de Estados Unidos, que son los que gobiernan prácticamente toda América Latina. Y le tienen miedo, los políticos le tienen miedo a esas dos instituciones. ¿Saben por qué los congresistas son ignorantes? ¿O por qué no ponen como requisito que tengan título? Solamente para ser congresista necesita ser peruano de nacimiento y tener 25 años. No piden título. Por eso los políticos son ignorantes. ¿Y a quién le conviene que los políticos del Perú sean ignorantes? Le conviene a Estados Unidos. Le conviene a Estados Unidos. Y nadie pone como requisito que tengan título. Nadie ha puesto eso. Eso no le conviene a Estados Unidos. Y cuando hablamos de Estados Unidos nos referimos a dos instituciones que gobiernan toda América Latina. Gobiernan y manipulan el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder ejecutivo, el presidente. El presidente no puede hacer nada si el Congreso no se lo acepta. El presidente no puede viajar si el Congreso no le da autorización. Y el Congreso es una sarta de ignorantes, fácilmente manipulables. Y los jueces no pueden hacer nada, porque si hacen algo los amenazan. Los jueces no quieren mostrar su rostro,
Por eso se ponen unas bolsas negras, jueces sin rostro. Le tienen miedo a Estados Unidos, le tienen miedo a la CIA y a la DEA. Sí, chicos, es un narcoimperialismo. Y eso se cuenta en los hermanos Colacho. Vallejo cuenta eso. Y si tú ves las películas de narcotraficantes, ahí también cuentan eso, que los narcos son los aliados de la CIA. Los narcos son los aliados de la DEA. Y ellos son los que gobiernan, los que manipulan a los presidentes de América Latina como títeres. Los tratan como títeres. Y si alguien se queja, lo meten preso al presidente. Por eso hay muchos presidentes presos en América Latina, o si no, lo desaparecen. ¿Eso existe? Claro, eso existe. En Colombia, las FARC son las que tienen el poder. Las FARC son aliados de él. Ahí es un narcoestado, le llaman. Narcoestado. Cuando, cuando el narcotráfico tiene mucho poder, ellos son los que gobiernan el país. Ellos son los que gobiernan el país. Y los poderes del Estado le tienen miedo a los narcotraficantes porque ellos tienen mucho, mucho dinero, mucho poder. Con razón, mucha corrupción, claro. Los jueces tienen miedo y no pueden hacer nada. Y esto es desde González Prada. González Prada dijo bien claro, el Perú está, el Perú perdió en la guerra con Chile porque, por, porque los verdaderos vencedores no eran las armas del enemigo. Los verdaderos vencedores eran la ignorancia de los políticos y la servidumbre del pueblo, el espíritu de servidumbre del pueblo. Mientras haya políticos ignorantes y mientras haya un pueblo con espíritu de servidumbre, nunca ganaremos una guerra, nunca. ¿Y qué debemos hacer ante la ignorancia? Educarnos. La educación es lo único que puede cambiar nuestro país, la educación. Ahora entienden por qué no les conviene invertir en educación. Quieren un país ignorante. Ya quitaron las becas 18, hay un problemita con las becas 18, ya no quieren dar, ¿no? A todo el mundo, ya no quieren dar. Han recortado ciertos beneficios. Y también de 700 millones solamente se va a invertir en educación 20. De 700 a 20, miren cuánto ha bajado. O sea, no, el Perú no quiere invertir, los políticos no quieren invertir en educación. ¿Por qué? Una vez más, les conviene un pueblo ignorante. ¿Quién va a votar? Tienen que votar sí o sí por los partidos jóvenes. No voten por los partidos tradicionales, antiguos, no. Pasen tisca para jugar. Facilito, sacar a la reina, la batalla lo es todo, se madre. ¿Cuándo quieres, baby? México. Voten por Porky para que siga tumbando casas. México. Aquí la pregunta es, ¿pueblo vota o es los mismos políticos? Tienen que buscar partidos políticos jóvenes. Esa beca era mía, fija, a un tauro. Bueno, chicos. Entonces, Vallejo ya había hablado sobre esos temas, ya en su obra de teatro, Colacho Hermanos, ya había hablado de esos temas. Ahora vamos a las etapas poéticas de Vallejo. Lo que nos interesa, la poesía de Vallejo, la poesía de Vallejo, ¿ya? Si quieres conocer más de política, recuerda que Vallejo tiene una tendencia comunista. Él incluso viajó a Rusia y se empapó del comunismo ruso. Se empapó, en teoría. Pero nunca, en la práctica nunca ¿no? Nunca se pudo dar el comunismo. Teoría, teoría. Bien,
Acá tenemos la poesía de Vallejo, dividido en tres periodos. El periodo modernista, con Los Hermanos Negros, publicado en 1918, el periodo vanguardista, con Trilce, publicado en 1922, y el periodo de compromiso político-social. Ahí tenemos dos libros póstumos. ¿Qué significa póstumo? Publicado después de muerto. Tanto España, aparte de este cáliz, como Poemas Humanos se publican en 1939 y Vallejo había fallecido en 1938, o sea, eso se publica un año después de la muerte de Vallejo. ¿Cuáles son los temas que nos interesan, no? Los temas de cada poemario. En Los Heraldos Negros hay dos temas, la raíz andina del poeta y el hogar familiar. Cuando hablamos del hogar familiar nos referimos a papá, mamá y a sus hermanos. Vallejo era el último de 10 hermanos y jugaba con los menores, con su hermano Miguel, con su hermana Natividad, pero Miguel falleció y eso, y eso va a estar en la primera etapa. Vallejo siente un dolor en el alma ante la pérdida de su hermano. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ello la resaca de todo lo sufrido se posara en el alma. Aquí me habla de un dolor en el alma, en Los Hermanos Negros. En cambio, en su tercera etapa, ahí me va a hablar, en Poemas Humanos, me va a hablar sobre un dolor en el cuerpo. En Los Heraldos Negros, dolor en el alma, y en Poemas Humanos, dolor en el cuerpo. Dolor en el cuerpo, el dolor en los tobillos, el dolor en las rodillas, en el fémur, en el omóplato, dolor en el cuerpo. Bien, en Los Heraldos Negros tenemos varios poemas. Hay un poema incluso titulado con el mismo nombre. También tenemos Idilio Muerto, a mi hermano Miguel, Los Pasos Lejanos, que está dedicado a su padre. Mi padre, su semblante augusto, triste, si hay algo en él amargo, seré yo, dice. Y su poema Espergesia, hay una frase ahí en ese poema, dice, nací un día en que Dios estuvo enfermo. O sea, no nació en un día muy bonito, que digamos, nació en un día en que Dios estuvo enfermo. Y esa frase está en el poema Espergesia. Luego le dedica un poema a González Prada. Vallejo era seguidor de González Prada. Le dedica el poema Los Dados Eternos, en la cual Vallejo conversa con Dios. Dice, Dios mío, estoy llorando el ser que vivo. Me pesa haber tomadote tu pan, pero este pobre barro pensativo no es costra fermentada en tu costado. Tú no tienes Marías que se van. Tú no tienes Marías que se van. Entonces Vallejo le dedica ese poema, Los Dados Eternos, a Manuel González Prada. Y habla sobre la raíz andina. Él tiene una vecina llamada Rita. Vallejo tiene una vecina llamada Rita. Al parecer estuvo con ella, porque el poema Idilio Muerto, idilio viene de ideal, un amor ideal, pero ese amor ha muerto. Él dice en ese poema, ¿qué estará haciendo esta hora? Mi andina y dulce Rita de junco y capulí. ¿Qué estará haciendo esta hora? Ahora que me asfixia mi sancio y que dormita la sangre como flojo coñaz dentro de mí. ¿Qué estará haciendo esta hora? Con su falda de franela. Seguro estará en la puerta de su casa diciendo, ¡ay, qué frío hace Jesús! ¿Qué estará haciendo esta hora? Mi andina y dulce Rita de junco y capulí. El tema es la raíz andina. Y cuando habla de su hermano Miguel, o de su papá, o de su mamá, el tema es el hogar familiar. Vamos al segundo periodo, el periodo vanguardista. Ahí es donde publica Trilce en el año 1922. Y se iba a llamar de otra manera, cráneo de bronce, cráneo de bronce, cráneo de bronce. Pero después lo cambió por Trilce. El estilo en ese libro es quebrar la sintaxis.
Él agarra una palabra y lo separa en dos. Y también hace al revés, agarra dos palabras que se escriben separadas y Vallejo los escribe juntos, los junta. O Vallejo agarra dos palabras opuestas, lo junta y lo voltea para que uno lo lea al revés. Ejemplo de ello tenemos esta palabra, odun odneurse. Ahí está. Odun odneurse. Se tiene que leer al revés. Ya no de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. ¿Y qué es lo que dice? A ver, escriban qué es lo que dice. De derecha a izquierda. A ver, ¿lo pueden ver o no? Sí, profe. Ya, pues, ¿qué dice? ¿Qué dice, chiquitines? Estuendo, mudo. ¿Y qué significa estuendo? Ruido. Y mudo, silencio. Dos palabras opuestas. Él agarra, lo junta y ¡pum! Lo voltea. Y también agarra las vocales y lo estira como si fuera un chicle. Vallejo aprendió eso en provincia, porque él es de Santiago de Chuco, La Libertad. Y allá la gente vende sus productos cantando. Así como acá, ¿no? Tamales, tamales. Vallejo dice, bizcocho, bizcocho. Y tú cuando ingreses a la universidad vas a decir, ingresé. Eso es vanguardista, eso es vallejiano. Estirar las vocales como si fuera un chicle. ¿Qué más tenemos? Quiebra la sintaxis. ¿Qué cosa es la sintaxis? Es una rama de la gramática que estudia la función de la palabra. Y también utiliza una ortografía caprichosa. ¿Qué significa la palabra caprichosa? ¿Alguna vez has conocido una persona caprichosa? ¿Mm? ¿Cómo es una persona caprichosa? A ver, escríbelo. La que desea más. Wow. Hace lo que le da la gana. Terca. Vallejo utiliza una ortografía caprichosa. Hace lo que le da la gana. Agarra las palabras, lo junta, lo voltea, estira la vocal, hace lo que le da la gana. Por eso se dice que utiliza una ortografía caprichosa. Los temas en Trilce. Vallejo estudió medicina y cuando regresó a Santiago de Chuco, había una fiesta patronal. Estaban los seguidores de Cáceres y estaban los seguidores de Piérola. Pero Cáceres y Piérola se odiaban. Hay dos bandos. Y después de tomar, se pelearon y quemaron una tienda de abarrotes. Y justo por ahí estaba pasando Vallejo. Y lo chapan a Vallejo. Ah, tú estás implicado en eso, ¿no? Lo meten preso. Felizmente, el papá de uno de esos alumnos era juez y lo liberó después de 100 días. Vallejo estuvo 100 días en la cárcel. Y en la cárcel no había amigos, había soledad. No podía dormir porque entraban las cucarachas al oído. No podía hacer sus necesidades porque la gente lo miraba. Es horrible. Su experiencia carcelaria es horrible. Y se entera de que su madre ha muerto. Estando en la cárcel, se entera de que su madre ha muerto. Y lo único que le queda es recordar a su papá, a su mamá y a sus hermanos. O sea, vuelve a utilizar el tema del hogar familiar. Y el hogar familiar ya estaba presente en los Heraldos Negros. Vallejo lo va a volver a utilizar, pero ese recuerdo de la familia lo va a mezclar con su experiencia carcelaria. Ejemplo, Vallejo va a jugar a las escondidas con sus hermanos. Abuelita, abuelita, Nativa, Miguel, hay que jugar a las escondidas.
Yo voy a contar, pero no me dejen solo. No quiero ser el único recluso que se quede aquí. El único recluso, o sea, el único preso. O sea, él va a mezclar un juego de las escondidas con su experiencia carcelaria. No quiero ser el único recluso que se quede aquí. Así dice Vallejo. Y la cárcel para Vallejo son 4 paredes. De las 4 hay 2 paredes largas. Y de esas 2 paredes largas salen unos brazos que lo agarran a Vallejo y lo llevan al mismo sitio, porque no puede ir a otro lado. Lo llevan al mismo sitio, al mismo número. En Trilce los poemas no tienen título, sino tienen números romanos. Él dice acerca de la cárcel las 4 paredes de la celda, las 4 paredes salpicantes, que dan al mismo número. Periodo de compromiso político-social. Ahí tenemos España aparte de mí este cáliz. Vallejo recurre a los elementos religiosos, el cáliz, Dios, María, el pan, el barro pensativo que es Adán. Pero en España aparte de mí este cáliz, el tema es la Guerra Civil Española. Españoles matando a españoles. En España había una guerra sangrienta. Españoles republicanos versus españoles falangistas. Lucharon desde 1936 hasta el 39. Muchos escritores viajaron a España porque había un congreso de escritores. Y ahí Vallejo conoció a Federico García Lorca, el autor de Bodas de Sangre. Vallejo conoció a Pablo Neruda ahí en España. Y Neruda admiraba a Vallejo. Neruda le escribía poemas a Vallejo. Vallejo conoció a Ernest Hemingway, el autor del Viejo y el Mar. Y en ese poema, en el poema Masa, que está, ¿no?, dentro de este libro, se habla sobre la solidaridad. Dice que la solidaridad de todos los seres humanos del mundo puede vencer a la muerte. Habló de un soldado caído. En el poema Masa se habla de un soldado caído. Al fin de la batalla, y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, hermano, valor, vuelva a la vida. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron todos los hombres del mundo, lo rodearon. El cadáver incorporóse lentamente, vio al primer hombre y lo abrazó, resucitó. Y hay personajes bíblicos que han resucitado de la muerte. Tenemos a Lázaro, tenemos al propio Jesús que resucitó de la muerte. Bien, y en poemas humanos tenemos características, temas y comentarios. 3 características: oposiciones, estuendo y mudo. Se oponen. Estuendo es ruido, mudo es silencio. Conversación. Vallejo conversa con Dios. Vallejo conversa con los ministros. Habla con el ministro. Vallejo le dice al ministro de Salud que haga algo. En los pasillos la gente se está muriendo y las citas salen para el otro año. Le dice al ministro de Economía que haga algo. Él habla con todos los ministros, pero los llama los 9 monstruos, porque no hacen nada, sarta de ignorantes. Los ministros son ignorantes. Todo el dinero es para ellos, pero no utilizan nada del dinero para hacer obras públicas. Y si van a hacer obras públicas, lo inflan el precio, ¿no? Hemos gastado 800 millones para hacer un puente. Mentira, no gastan todo eso. Gastan unos 5 o 10 y se agarran el resto. Los temas en poemas humanos. Poemas humanos
Era un conjunto de poemas sueltos. Vallejo no puso el título, porque Vallejo ya había muerto. Quien puso el título de Poemas Humanos fue su amigo, Raúl Porras Barrenechea, que era un profesor de historia en San Marcos. Raúl Porras Barrenechea incluso fue profesor de San Marcos, profesor de Mario Vargas Llosa, y Vallejo lo conoció a Raúl Porras. Raúl Porras tenía que ayudar a Georgia Filipar, a la esposa de Vallejo, y le dijo que habían quedado algunos poemas. Georgia le dijo, sí, sí hay poemas. ¿De qué habla? Del ser humano, del dolor, del cuerpo, del hambre, la pobreza. Ah, ya pues, entonces hay que ponerle de título Poemas Humanos. Ese título se lo puso Raúl Porras Barrenechea con la finalidad de ayudar a la viuda Georgette Filipar, esposa de Vallejo. La pobreza, los temas son tres. La pobreza que genera hambre, el dolor que se empoza en el cuerpo, ya no en el alma. El dolor en el alma estaba en los Ceralos Negros. En los poemas humanos va a hablar del dolor en el cuerpo y el trabajo como fuente de solidaridad. Comentarios de poemas humanos. El sincretismo. ¿Qué cosa es el sincretismo? Es la síntesis, unión de la raíz andina se une al Perú y el Perú se une al mundo. Hombres del mundo unidos, dice. La base de una nación tiene que ser la raíz andina del poeta. Él habla de la raíz andina y también habla de imágenes corporales, imágenes del cuerpo. Tobillos, fémur, omóplato, rodillas. Y con respecto al indigenismo, vamos a hablar de dos obras literarias, ¿no? El indigenismo tiene el mismo contexto del vanguardismo. En ambos el contexto es Leguía, Patria Nueva. En ambos hay partidos jóvenes, el APRA y el Partido Socialista. Son partidos políticos de jóvenes, de la clase media. Pero Leguía perseguía a los que se oponen a su gobierno. Leguía persigue a los apristas. Leguía se va contra los apristas. Leguía se va contra los socialistas. Leguía se va contra los comunistas. Vallejo era comunista. Vallejo tuvo que irse del país. Ciro Alegría, el autor del Mundo de Sancho Ajeno, era aprista y terminó preso. José María Arguedas, autor de Los Ríos Profundos, también terminó preso en la cárcel llamada El Sexto. Y va a escribir un libro. Arguedas va a contar su experiencia carcelaria. Cuando estuvo en la cárcel, va a contar su experiencia carcelaria. Entonces, el indigenismo conoce, los escritores indigenistas conocen la subjetividad del indio. No solamente reivindican al indio, sino conocen su lenguaje, su cultura, su tradición, sus leyendas, sus costumbres, todo eso. Hay indigenismo, hay tres etapas. El indianismo, ahí está González Prada y Clorinda Mato de Turner, está el indigenismo ortodoxo, ahí está Ciro Alegría, y está el neoindigenismo, y ahí está José María Arguedas. Entonces, tiene tres etapas. Indianismo, indigenismo ortodoxo y el neoindigenismo. El neoindigenismo es el que mezcla la magia con la religión del mundo andino y los mitos. También podemos dividir el indigenismo en tres zonas: zona norte, zona centro y zona sur.
En la zona norte tenemos a Ciro Alegría. Ciro Alegría fue alumno de Vallejo. Vallejo trabajó en un colegio llamado San Juan. Y Ciro Alegría fue alumno. Y Ciro Alegría escribía sobre Vallejo. Escribió un ensayo sobre él, sobre su profesor Vallejo. Decía, mi profesor Vallejo siempre se vestía de negro. Mi profesor Vallejo era alto, huesudo, tenía unas manos largas, pero con que se le veían los huesos. Y siempre estaba triste. Eso cuenta Ciro Alegría. En la zona norte entonces tenemos a Ciro Alegría, que nació en Huamachuco. En cambio, Vallejo nació en Santiago de Chuco. Luego tenemos en la zona centro a Manuel Escorza, que se hizo famoso con su novela Redoble por Rancas, que habla sobre las mineras que contaminan en Cerro de Pasco. Y luego tenemos el indigenismo de la zona sur. Ahí tenemos a José María Arguedas, que nació en Andahuaylas, Apurímac, y que también sabía hablar quechua. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Tenemos que saber el tema en la novela El mundo es ancho y ajeno, tema principal, temas secundarios, y el tema principal y secundario en la novela de Arguedas titulada Los ríos profundos. En el mundo es ancho y ajeno hay un pueblito, una comunidad llamada Rumi, y hay un gobernador, no, un hacendado, un gamonal llamado Álvaro Amenábar. Él quiere, él quiere despojar a los comuneros de Rumi de ese lugar. Quiere dejarlos sin vivienda. ¿Y por qué hace eso el gamonal Álvaro Amenábar? ¿Por qué odia tanto a los indios? Porque él lo que quiere es que los indios se queden sin trabajo. ¿Para qué? Para que vayan a trabajar en sus propias, en las minas de Álvaro Amenábar. Pero una vez que la gente entra a trabajar en las minas de Álvaro Amenábar, ya no sale viva. Entran, pero ya no salen viva. Ya no salen con vida. El tema central es la lucha por la tierra. Los comuneros de Rumi van a tener que defender sus tierras. Otros temas son la comunidad como espacio de fraternidad. La comunidad se opone a la hacienda. La comunidad es un lugar, un espacio que tiene valores andinos, valores ancestrales como la solidaridad. En cambio, las haciendas, cuyos dueños son los hacendados o gamonales, esas haciendas representan el feudalismo tradicional, no tienen valores. En cambio, la comunidad sí tiene valores. Luego, el gamonal Álvaro Amenábar mm, mm, corrompía a jueces y abogados. Corrompió al abogado que defendía las tierras de Rumi. Lo corrompió. Ese abogado se llama Bismar Ruiz. El gamonal Álvaro Amenábar le pagaba al abogado Bismar Ruiz para que no defienda a la comunidad Rumi. Entonces la justicia está al servicio de los que tienen dinero, al servicio de los gamonales, y nunca está al servicio del pueblo. Si un pobre va a hacer una denuncia, no le hacen caso, pero si es una persona que tiene mucho dinero, al toque le hacen caso. La corrupción de funcionarios públicos, abogados que se dejan sobornar. No solamente sobornan a los abogados, Álvaro Amenábar sobornaba a jueces, abogados, fiscales, todo. Todos tienen un precio, decir. Y otro tema es la sabiduría popular. Hay una curandera llamada Nasha Suro. Ella, ella se dio cuenta de que algo malo estaba pasando en Rumi y, y cuando termina la novela también termina con una frase muy pesimista, fatalidad.
La obra inicia con esa palabra y termina con esa palabra, fatalidad. Al final, toda la comunidad de Rumi termina siendo aniquilada. A todos los balearon y a todos los mataron. Los ríos profundos. El tema central es la identificación con el mundo andino. El protagonista es un niño de 14 años llamado Ernesto. Ernesto se identifica con el mundo andino a través de dos elementos, a través de la naturaleza y a través de la música, el huayno. Ernesto perdió su mamá muy joven, igual que el autor. Ernesto solo, solo se quedó con su papá y su papá viajaba mucho, pero se lo llevaba a Ernesto. Conocieron más de 200 lugares, Guaitará, Coracora, Puquio, y Ernesto era feliz cuando viajaba con su padre. Su papá le decía, hijo, vamos al Cusco. Ya, papá, vamos. En el Cusco vive mi hermano. Yo también soy del Cusco, decía el papá de Ernesto. Y el Cusco, yo trabajé para mi hermano y él me tiene que pagar. Por eso debemos ir al Cusco. Ya, papá, vamos al Cusco. Se fueron al Cusco. Pero el hermano los hizo dormir en la cocina, con las paredes negras de hollín. Ahí los hizo dormir, donde habían caballos que hacían su popó. Ahí los hizo dormir. Ernesto odia a su tío. A su tío le dicen el viejo. Y ese viejo es malo. Es un hacendado que se va a las fiestas patronales y cuando regresan le tira con látigo a sus indios. Los indios, que son más pequeñitos y delgaditos, los llaman indios pongos. Son indios pongos que siempre están llorando. Y Ernesto se lleva bien con los indios pongos, pero no se lleva bien con su tío el hacendado, conocido como el viejo. Cuando Ernesto y su papá se fueron del Cusco, llegaron a la ciudad de Abancay. Y en Abancay, su papá lo dejó a Ernesto estudiando en un colegio de curas, un colegio religioso. Y el papá se tenía que ir a Chalhuanca porque había conseguido un trabajo. Ernesto tuvo que aceptarlo. Ya, papá, está bien. Ernesto se quedó en el colegio, pero en ese colegio había mucha violencia, violencia racial y violencia social. Los más grandes le pegaban a los más pequeñitos. Habían dos grandes, el Lleras y el Añuco. Ellos le pegaban a los más chiquitos, a Ernesto, a Antero, a Palacitos. Pero Antero también era un chico nuevo en el colegio. ¿Y por qué no le pegaron a Antero? Porque Antero trajo un juguete del colegio. Ese juguete se llama el Zumbayu, tiene la especie de un trompo enorme y que emite un sonido. Entonces, en ese colegio hay maltrato físico, maltrato psicológico y maltrato sexual. Hasta los mismos sacerdotes abusaron de una jovencita conocida como la Opa Marcelina, Opa. Entonces, este colegio representa el sistema educativo de opresión. Hay un desarraigo cultural. El papá de Ernesto era del Cusco, pero cuando viajó al Cusco, se da cuenta de que el Cusco ya no era como antes y que el Cusco no trata bien a sus paisanos. A eso se le conoce como desarraigo cultural. O sea, cuando una persona se alejó por mucho tiempo de una cultura y se alejó porque había pertenecido a otra cultura. Entonces, al estar mucho tiempo en otra cultura, aprendes dos culturas. Aprender una nueva cultura es alejarse de la cultura tradicional. A eso se le conoce como el desarraigo cultural. Asumir una nueva cultura y rechazar la cultura anterior. Y el vínculo del hombre con la naturaleza. El título es Los ríos profundos. Recuerden que en el mundo andino había un panteísmo. En el mundo andino la característica es el panteísmo.
O sea que todos los elementos de la naturaleza eran seres vivos, eran considerados como dioses. El sol, el río, un cerro era un apu, un dios, un cerro, un río, el sol. Estos son seres divinos para el mundo andino. Entonces, en los ríos profundos, Ernesto va a hablar con el río de Abancay, llamado el río Pachachaca, y le va a decir al río que se lleve a la peste. Pero los indios colonos, que son indios grandes, estaban yendo al colegio. ¿Para qué iban al colegio? Para decirle al padre Linares, que es el dueño del colegio, que haga misas, para que haga misas y se aleje a la peste. En cambio, Ernesto Ernesto va a hablar directamente con el río y le va a pedir al río que aleje a la peste. Por eso hablamos de un vínculo del hombre con la naturaleza. Hasta ahí, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Sí? Yes. ¿Hasta qué hora era la clase? ¿Hasta qué hora es la clase? Díganme, por favor, la hora. 8:40, 9:40. Ha pasado una hora. Hasta la 1 m. Hasta la 1 m, no. 9:40, 10:10 dice. ¿Cuánto me queda? 9:40, 9:50, 9:60, 10, 10. 30 minutos. 9:30, profe. 30 minutos. Ah, su macho. 4 de la mañana. Ya, vamos a ver acá. Ujú. Ya, espérense. Tenemos tiempito, tiempito. Vamos a compartir esta imagen. Ahí tenemos antecedentes del indigenismo. O sea, antes. Ellos no pertenecen al indigenismo, son antecedentes. O sea, antes. En el siglo XIX teníamos a González Prada y a Clorinda Mato de Turner. ¿Cuáles son las limitaciones de ambos? ¿Por qué no son indigenistas? Porque no conocen la intimidad del mundo andino, del hombre andino, y su visión es paternalista. ¿Qué significa paternalista? De que lo ven al indio como un objeto que no puede defenderse por sí mismo y que necesita la ayuda de un hombre educado para poder salir adelante. Esa es la visión paternalista. Paternalista viene de pater. Pater significa padre y la función del padre es proteger. En este caso se protege al indio. ¿Quiénes protegen al indio? ¿O quiénes deberían proteger al indio? Las personas educadas. No va a protegerlo un ignorante. Y en el siglo XX tenemos a Mariátegui con su, con su ensayo, Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, publicado en el año 1928. El problema con Mariátegui es que no conoce el quechua, y en la época en que vivió había pocas recopilaciones de literatura andina. Bueno, vamos a presentar otro material. A ver. No, primero vanguardismo. Vamos a volver al vanguardismo. Cuarto de los espejos. Este es un poema
que está dentro de 5 metros de poema de Carlos Oquendo de Amat. En esta medianoche, con rejas de aire, se agitan las manos. ¿Dónde estará la puerta? ¿Dónde estará la puerta? Y siempre nos damos de bruces. ¡Pah! Con los espejos de la vida, con los espejos de la muerte. Eterna juventud, vejez eterna. Ser siempre el mismo espejo que le damos la vuelta. Le damos la vuelta. Ser siempre el mismo espejo que le damos la vuelta. Ah, mira. Se agitan las manos amarillas y se pierden las otras manos. En este todo nada de espejos, ser de madera y sentir en lo negro hachazos de tiempo, hachazos de tiempo. Este es otro poema de 5 metros de poemas. Reclán. Hoy la luna está de compras. Desde un tranvía, el sol, como un pasajero, lee la ciudad. Desde un tranvía, está utilizando elementos de la sociedad moderna. Las esquinas adelgazan a los viandantes. Los viandantes son los caminantes. Y el viento empuja los coches de alquiler. Se botan programas de la luna. Se dará la tierra. Película esportiva, pasada 2 veces. Los perfumes abren álbumes de miradas internacionales. El policeman domestica la brisa. El policía domestica la brisa. Y el ruido de los claxon ha puesto los vestidos azules. Novedad, todos los poetas han salido de la tecla U de la Underworld. Compro para la luna 5 metros de poema. Un ascensor. Sí, Alejandro, te escuchamos. Perdón, profesor, que le interrumpo, pero quisiera saber a qué se refiere con el ruido de los claxons. Ha puesto los vestidos azules. Sí, ¿no? El ruido de los claxons. El claxon del carro, ¿no? El tu, tu, ti, ti. Ya, ese es el ruido del claxon, que representa la sociedad moderna, ¿no? El ruido en el congestionamiento vehicular. Ahí hay ruido de los carros, de los claxons, ¿no? Pero dice, ese ruido ha puesto los vestidos azules, ha puesto los vestidos azules. El color azul para Rubén Darío era el color perfecto, el color de la perfección, pero también era el color de la muerte. ¿Y con cuál lo podemos relacionar mejor? El color azul, ¿con la perfección o con la muerte? Si hablan del ruido de un claxon o el ruido de los, en plural, de los claxon, el ruido de los claxon, o sea, hay varios carros, ¿eso se relaciona más con la perfección o con la muerte? Ah, parece que más se relaciona con la muerte. Ha puesto los vestidos azules. Y los vestidos, la característica de un vestido, azul es la muerte. Y el vestido, ¿por qué un vestido? Ha puesto los vestidos, los, está en plural también. Ha puesto los vestidos, vestido, vestimenta, una ropa, lo está envolviendo, envuelve todo, ¿no? Un vestido, una ropa, envuelve todo, todo está lleno de ruido, lo envuelve todo, todo está envuelto, ¿no? Está vestido. ¿Se acuerdan cuando decía, mis ojos visten pantalones largos? ¿No? ¿Se acuerdan?
¿Qué era mis ojos visten pantalones largos? Que los ojos lloraban. Y acá dice, el ruido del claxon ha puesto los vestidos azules. Ha puesto los vestidos azules. Está utilizando la metáfora de la ropa, ¿no? La ropa, los vestidos azules. Sí. Y tenemos acá los ismos de la vanguardia, que ya habíamos mencionado, dadaísmo, expresionismo, futurismo, surrealismo, cubismo. El expresionismo tiene que ver con el mundo de las pesadillas. El dadaísmo, ahí está, dada tiene que ver mucho con las iniciales, ¿no? Con la experimentación con el lenguaje. El cubismo tiene que ver con la pintura, las figuras geométricas, de cubo, el cubo. El surrealismo tiene que ver con imágenes que no tienen lógica, como imágenes sacadas de un sueño, como soñarse que en la cabeza nace una planta. Característica del vanguardismo. Hay una actitud iconoclasta que es rechazar todo lo antiguo. Se aleja del realismo decimonónico, modernización del lenguaje y representación del mundo inconsciente. Con tus venas de arco de violín, con tus dedos de orquesta, con tus uñas para abrir las entrañas del mundo y vaticinar la pérdida del mundo. ¿Es un poema optimista o pesimista? Parece que es un poema pesimista. Recuerden que Leguía quería modernizar el país, pero eso fue un pretexto nada más. ¿Saben por qué quería modernizar el país? Para que Estados Unidos le preste dinero, por eso nomás. Porque si no quería préstamo, no lo modernizaba. Solamente lo modernizó, construyó avenidas, edificios, hospitales, colegios, para que los gringos vean que sí se está invirtiendo en obras, ¿no? Para eso nada más modernizó el país, para pedir más dinero. ¿Cómo se llama cuanto eriza nos? Ahí Vallejo está mm, alterando la sintaxis, ¿no? ¿Cómo se llama cuanto nos eriza? Se llama lo mismo. Lo mismo se escribe separado, pero Vallejo lo escribe junto y encima con mayúscula. Se llama lo mismo que padece nombre, 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 nombre. Y al final del nombre está una letra mayúscula, lo cual Vallejo coloca la mayúscula al final de cada letra, no al inicio. Eso se llama experimentar con el lenguaje. Recuerden que acá no hay una métrica tradicional. En este poema, si un verso tiene 14, todos tienen que tener 14. Eso se llama métrica tradicional, pero acá el verso es libre. Acá me hablan de el ruido del claxon, que es una sociedad tecnológica. Habla de la máquina, del carro. Un ascensor está subiendo, está experimentando con los niveles de la concepción estética. Y los perfumes abren álbums, como cuando uno va a abrir un libro y esa imagen de abrir el libro, a esa imagen se le conoce como caligrama, el nivel espacial del poema. Abren, dice, abren, los perfumes abren álbumes de miradas internacionales. O sea que nos están observando. ¿Se acuerdan que yo les dije, no? Nos están observando. De afuera nos están observando. Todo lo que hacemos, ya saben lo que hacemos. Los perfumes abren álbums de miradas internacionales. A ver, dice acá, en el fragmento que se cita a continuación perteneciente al poema Visión Simplista desde 2000 metros de altura de Alberto Hidalgo, ¿qué característica del vanguardismo destaca? Todas las fábricas despeinan. ¿Ya? Una fábrica que despeina sus cabelleras en el espacio. El humo que sale son sus cabellos. El humo que sale de las fábricas son sus cabellos. Cada humareda es una trenza. El viento cepilla los sombreros de las casas. Árboles, 100 pies, patas arriba.
Ahí, entonces tenemos característica del vanguardismo, ¿se acuerdan? Ave, Poe, metro sobre el nivel del mar. ¿Qué era la A de Ave, Poe? ¿Qué era la A? ¿Se acuerdan? Alejamiento del realismo del siglo XIX. Alejamiento del realismo decimonónico. Aquí, característica de la vanguardia. El artista es consciente de vivir en una sociedad tecnológica. Eso está bien, porque en el vanguardismo se habla de la sociedad tecnológica. También se habla de la modernización del lenguaje. ¿Los poetas son contrarios a la modernización del lenguaje poético? No, no son contrarios. Los poetas hablan de la modernización. ¿Las formas métricas empleadas provienen de lo tradicional? No, más bien se alejan de lo tradicional. ¿Los escritores asimilan las representaciones del mundo inconsciente? Sí, sí se habla del mundo inconsciente. Por lo tanto, sería la uno y la 4. Uno y la 4 es verdadero. Uno y la 4 es verdadero. Dinosaurio. Un poema dedicado a la motocicleta. Yo todas las tardes me lanzo al tumulto de las avenidas, sobre un trepidante caballo de hierro. Mira, ¿cómo lo llama? Metáfora, caballo de hierro. Mi motocicleta. Zumban los pedales, palpita la llanta, y en la arteria febril del motor, yo siento que hay algo que es como mi aguardiente garganta, mi ardiente garganta, como mi explosionante secreto interior. Está hablando de la máquina, máquina, máquina. Entonces, ¿dónde estaría esto? ¿Con qué alternativa se relaciona eso? ¿Dónde está la máquina? ¿En qué alternativa está la máquina? Sí, en la E está la máquina. Muy bien, en la E está la máquina. Representante del vanguardismo, Vallejo, Martín Adán. Martín Adán tiene su libro titulado La Casa de Cartón. En ese libro habla sobre sus 5 amores. El narrador es Martín, pero de niño. Martín de niño. Él cuenta sobre sus amores. Mi primer amor tenía 12 años y las uñas negras. Mi segundo amor tenía un muñeco de peluche al que lo querían más que a mí. Mi tercer amor se llamaba Catita, una niña muy traviesa. Mi cuarto amor fue una mujer que tenía todos los olores del mundo. Y mi quinto amor era una mujer, mi pecado mortal. Carlos Oquendo Lamas con 5 metros de poema, Moro con la tortuga ecuestre, dedicado a Antonio, y Emilio Adolfo Westphalen con su libro Las Ínsulas Extrañas. Ínsula significa isla pequeña, ínsulas extrañas. De Vallejo ya hemos visto que hay 3 etapas poéticas: modernista, vanguardista y compromiso político-social. En la etapa modernista, en la cual están los Herreros Negros, habla sobre su familia. El tema es el hogar provinciano. Mi padre duerme, su semblante augusto figura en apacible corazón. Está ahora tan dulce. Si hay algo en él de amargo, seré yo. Hay soledad en el hogar. Se reza. Y no hay noticia de los hijos hoy. Mi padre se despierta. Ausculta la huida a Egipto, el restañante adiós. Está ahora tan cerca. Si hay algo en él de lejos, seré yo. Y mi madre pasea allá en los puertos, saboreando un sabor ya sin sabor. Está ahora tan suave, tan ala, tan salida, tan amor.
¿Qué significa que su madre esté tan suave, tan ala? Ala simboliza la libertad, tan salida, tan amor, tan amorosa. ¿Con cuál debutó? Muerta. No, acá en el periodo modernista su mamá todavía estaba viva. Su mamá todavía está viva. Aquí está hablando del papá y de la mamá. O sea, el tema es el hogar familiar. Su madre muere en el segundo periodo, en el periodo vanguardista, cuando escribió Trilce. ¿Qué tema del poemario Los Heraldos Negros de Vallejo se aprecia en los siguientes versos pertenecientes al poema Idilio Muerto? Este poema está dedicado a su vecina, Rita. ¿Qué estará haciendo esta hora? Mi andina y dulce Rita de junco y capulí. Ahora que me asfixia Bizancio y que dormita la sangre como flojo coñac dentro de mí. ¿Qué estará haciendo esta hora con su falda de franela? Seguro está en la puerta de su casa diciendo, qué frío hace Jesús. Recuerden que habían dos temas. En Los Heraldos Negros hay dos temas. Uno, la raíz andina del poeta y dos, el hogar familiar. Y en ese poema, ¿cuál será el tema? ¿La raíz andina o el hogar familiar? ¿Cuál será? Ahí no está hablando del hogar, porque cuando habla del hogar familiar, está hablando del papá, de la mamá y de los hermanos. Acá no está hablando de su papá, en este poema no está hablando de su mamá ni de sus hermanos. ¿Está hablando de quién? De su vecina, de su vecina, de su ex, a quien amó mucho. Entonces, el tema es la raíz andina del poeta. En Trill se va a utilizar la ortografía caprichosa y el quiebre de la sintaxis. Tiempo, 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 tiempo. En la cárcel, el tiempo parece detenerse y el tiempo lo hace, lo hace esperar. Tiempo, tiempo, tiempo. Mediodía estancado entre relentes. Bomba aburrida del cuartel. Achica, tiempo, tiempo, tiempo. Tiempo, 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 tiempo. Oh, era. Los gallos que cancionan, escarbando en vano, 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 boca del claro, día que conjuga, mañana, mañana, el reposo caliente aún de ser, piensa el presente, guárdame, para mañana, mañana, nana, para mañana, na. Nombre, 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 nombre. ¿Quién se llama? ¿Cuánto erizanos? Se llama lo mismo que padece. Nombre, 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 Profesor, canta muy hermoso. ¡Ah, qué lindo! Debería ser cantante. Mediodía estancado entre relentes. Bomba aburrida del cuartel. Ah, chica, tiempo, 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 tiempo. Oh, gracias, Sebastián. 999 calorías. En Trilce, los poemas no tienen título, tienen números romanos. Y utiliza sonidos onomatopeicos. Rum, rum, trrr, trrr, chas, serpentínica, del bizcochero, en jirafar al tímpano. ¿Quién como los cielos? Pero no. ¿Quién como lo que va, ni más ni menos? ¿Quién como el justo medio? 1000 calorías. Azulea y ríe su gran cachaza. El firmamento gringo. Baja el sol empavado y le alborota los cascos al más frío. Remera al cuco. Roéis. Tierno autocarril.
Móvil de sed, que corre hasta la playa. Rum, 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 rum. ¿Qué característica estilística del libro Trilce de Vallejo se puede apreciar en los siguientes versos pertenecientes al poema 32 del poemario? 999 calorías. Rum, rum, rum. Trrr. Serpentina y del discochero. En jirafara el tímpano. Está jugando con el lenguaje. ¿Y en qué alternativa habla del juego con el lenguaje? ¿O habla de un lenguaje experimental? ¿O una ortografía caprichosa? Él escribe como le da la gana. Ortografía caprichosa. ¿Qué significa ortografía caprichosa? ¿Que escribe según las reglas de la gramática? No. Y si no respeta las reglas, ¿cómo se le llama? Irreverente. Una ortografía irreverente. Trilce, poema 3. ¿Cuál es el tema del poemario que se desprende? Las personas mayores, ¿a qué hora volverán? Da las 6 el cielo Santiago, el ciego Santiago. El Santiago es el apóstol Santiago. Ya está muy oscuro. Madre dijo que no demoraría. Abuelita, nativa, Miguel, cuidado con ir por ahí, por donde acaban de pasar gangueando sus memorias dobladoras penas. Es un poema en la cual se menciona a la mamá y a los hermanos. ¿Se acuerdan cuál era el tema? Cuando mencionaba a la familia, ¿cuál era el tema? ¿La raíz andina o el hogar? Cuando menciona a la mamá y a los hermanos, ¿cuál es el tema? ¿Cuál era el tema? Menciona a la mamá y a los hermanos. Si menciona a la mamá y a los hermanos, el tema es el hogar familiar, el hogar, porque el hogar representa a la familia. El hogar representa a la familia. El hogar es papá, mamá y hermanos. Así es. Entonces la respuesta sería la letra A. Aquí nos habla de la cárcel. Oh, las cuatro paredes de la celda, las cuatro paredes salpicantes, que sin remedio dan al mismo número. Criadero de nervios, mala brecha, por sus cuatro rincones, cómo arrancan las diarias a arrojadas extremidades. Está hablando de la cárcel, así la llama. En vez de cárcel le dice las cuatro paredes de la celda, las cuatro paredes albicantes. Entonces, ¿en qué alternativa está la cárcel? ¿En qué alternativa está la cárcel? Al ojo, al iris, a la retina. La de, exacto. Ahí tenemos el poema Masa. Al fin de la batalla y muerto el combatiente vino hacia él un hombre y le dijo, no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitieronle, no nos dejes, valor, vuelva a la vida. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500,000, clamando tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común. Quédate, hermano. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon, les vio el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre y echóse a andar. Y en poemas humanos recuerden que el dolor va al cuerpo y la pobreza genera hambre y el trabajo, en el trabajo hay solidaridad. ¿Qué dicen poemas humanos? Los nueve monstruos, jamás hombres humanos,
Hubo tanto dolor en el pecho, en la solapa, en la cartera, dolor en el vaso, dolor en la carnicería, en la aritmética. Jamás tanto cariño doloroso, jamás tanta cerca remedió lo lejos, jamás el fuego nunca jugó mejor su rol de frío muerto. Jamás, señor ministro de Salud, fue la salud más mortal. Se está refiriendo, se está refiriendo, ¿con quién está hablando? Con el ministro de Salud. Es una poesía conversacional, donde hay diálogo, donde hay diálogo. D de diálogo, D de género dramático. El diálogo se vincula con el género dramático. ¿Y qué alternativa tiene que ver con el género dramático? Exacto, la letra A. Género dramático, diálogo. D de dramático, D de diálogo. El dolor nos agarra, hermanos hombres, por detrás, de perfil, y nos aloca en los cinemas, nos clava en los gramófonos, nos desclava en los lechos, cae perpendicularmente el dolor a nuestros boletos, a nuestras cartas, y es muy grave sufrir. Puede uno orar, y también de resultas del sufrimiento estoy triste, hasta la cabeza, y más triste hasta el tobillo. Está hablando de un dolor en la cabeza, dolor en los tobillos. Está hablando del dolor en el cuerpo. ¿Y en qué alternativa está el dolor en el cuerpo? ¿En qué alternativa está el dolor en el cuerpo? En la cabeza, en los tobillos. Dolor en el cuerpo, 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 oye, cuerpo. La cabeza no es cuerpo, el tobillo no es cuerpo. Claro, pues, ahí está el dolor. Asu- Ya, bueno, ahora sí vamos a las preguntas. 10 y 10. Claves, claves, claves. Claves, claves, claves. Moment, please. Moment, please. Espérate, ¿dónde está esto? ¿Dónde estás? Claves, claves, claves. ¿Dónde lo puse? Ah, sí. Ya, espérense. Cuerpo, cuerpo, cuerpo. Ya, ahí está. Comparte el PDF. Ok, se lo mando a su tutor. Ya. Número uno. ¿Qué le salió en la número uno? Uno. Comparemos sus claves. La E, ¿no? Dos. Dos. Dentro de la poesía vanguardista peruana destaca la labor fundacional del poeta peruano. Dos. Sale la letra B, César Vallejo. Ya. Uno, la E. Uno, la E. Dos, la B. Tres, vamos a la tres. A ver. Publicado en 1918. La D, ¿no? Tres eran los negros. D. Tres eran los negros. Cuatro. Poemario de 1922.
y lo publicó en los talleres de la Penitenciaría de Lima, eso es Trilce. 4, la B. Trilce lo publicó en la Penitenciaría de Lima. 5, Carlos Oquendo de Amat, 5 metros de poema. 5, la E, 5 metros de poema. 6, Vallejo posee una obra póstuma. Señala la alternativa correcta. Poemas humanos. ¿De qué habla poemas humanos? Del dolor en el cuerpo. Habla de tres cosas. Pobreza, que genera hambre. Dolor en el cuerpo y el trabajo como fuente de solidaridad. A ver. 6, la letra C de casa. La figura del dolor y se solidariza con su dolor. La figura del pobre y se solidariza con su dolor. El dolor del pobre. El dolor del pobre. 7, el tema que es ajeno en la novela del mundo de Sancho ajeno, es decir, alegría. La comunidad, la justicia, la sabiduría, la solidaridad entre campesinos y gamonales. No, no hay solidaridad entre campesinos y gamonales. El gamonal más bien le quería quitar las tierras a los campesinos de Rumi. 7, de Dado. 8, el vanguardismo peruano está representado por Vallejo con su obra Trilce. Trilce rompe la sintaxis y utiliza la ortografía caprichosa. Verdadero. Renovación de la estética poética contemporánea, verdadero. Violenta ruptura con toda influencia tradicional literaria, verdadero. Se desliga de la rima, ritmo y métrica, verdadero. La letra A. Verdadero o falso. La comunidad hace digna la vida de Lima. La comunidad hace digna. Sí, porque en ese lugar hay valores, pues. Esta es la número 9. Verdadero. La comunidad es cualitativamente superior a los hacendados. Sí, porque en las haciendas no hay valores. La comunidad es mejor por eso. Al final se descubre la aniquilación de la comunidad del indio. Sí, va a haber una aniquilación. Matan a todos los comuneros de Rubí. ¿Se condena el sistema social dominado por los gamonales? Sí. Pero, ¿se condena al sistema social dominado por los gamonales? Verdadero. La respuesta es la letra C. 10. La novela narra los problemas de la comunidad andina de Rumi, ideada por su alcalde Rosendo Maki, quien enfrenta la codicia del hacendado, don Álvaro Menabre y Roldán, el cual finalmente les arrebata sus tierras. Váyanse a otra parte, el mundo es ancho, dicen los despojadores a los comuneros. A ver, la 10, sale la letra. La comunidad campesina es como un lugar de solidaridad, verdadero. La comunidad se digna a la vida de un campesino, verdadero. Se condena el sistema social que liquida las instituciones, verdadero. El hombre quechua no distingue entre un árbol y un hombre, no, eso no está. La D, 10, la D. 11, 11. Debido a ello, la comunidad Rumi se encuentra permanentemente acechada por el despojo. Cuando esto al fin sucede, los comuneros se trasladan a la altura de Yanayawi, tierras pedregosas y de clima inhóspito, de escasa productividad, pero al menos les permite mantener viva la comunidad. Rosendo Maki es modelo de sabiduría y de prudencia, verdadero. 11. Benito Castro viene de la hacienda de Humay. No, él viene de Lima, se fue a Lima. Él es uno de los hijos de Rosendo Maki. Ernesto, hijo de Rosendo Maki, arenga a los comuneros a defenderse. No, fue Benito Castro el que los arengó, los alientó. ¿Perviven el feudalismo y la comunidad campesina? Sí, verdadero. Entonces la respuesta es la letra B. Vamos a la 12. El fragmento es de los ríos profundos. Los ríos profundos. 12. 12, la letra B. Se muestra la implicación emotiva y mística. Mística del narrador. 13. Letra A. Manuel González Prada afirmaba que el indio se redimirá merced a su esfuerzo y no por la humanización de sus opresores. Ese es un pensamiento de González Prada, de que el indio tiene que aprender a defenderse por sí solo, no porque venga alguien a ayudarlo, no. Por eso, para que se aprenda a defender solo,
tiene que estudiar, tiene que educarse. 4, Yanayawi, no tiene punto de comparación. Yanayawi, a los comuneros de Rumi los van a mandar a ese lugar, a Yanayawi. Pero en ese lugar no hay agua, no hay cosechas, no hay ganado, todo es horrible. Es un lugar inhóspito, infértil. 14, la letra C de casa. Ya fueron despojados de las tierras fértiles de Rumi. En Rumi sí la tierra es fértil, en Yanayawi no. 15, 15. La letra E. Condena el sistema que liquida a la comunidad campesina. Bien, chicos. Entonces, en el mundo de Sancho Ajeno se va a condenar eso, ¿no? Al sistema feudal o al sistema gamonal que va a liquidar o eliminar a la comunidad campesina. Bien. ¿Y quieren los ejercicios de casa? Creo que están por acá. Ahí está. Pantallazo, pantallazo. ¿Ya? ¿Le tomaron pantallazo? ¿Sí? Sí, ¿no? Bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias, cuídense bastante. Nos vemos. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Chau, totales. Gracias. Gracias, chiquitines. Gracias, amigos. Cuídense, cuídense, cuídense bastante, ¿ya? Nos Muchas vemos. gracias, profesor, por la clase. Cuídese. Gracias.